desde Tbilisi, la capital de... Tbilisi iba a decir yo, de Georgia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, vamos a grabar de nuevo Tbilisi, porque nos hemos dado cuenta que todo el material que teníamos, todo lo que habíamos grabado... Lo perdimos, o lo perdí mejor dicho, pero ese no es el tema. Lo borramos accidentalmente, entonces vamos a hacernos los sorprendidos. Vamos a enseñaros otra vez todas las atracciones que tiene Tbilisi y haremos como si es la primera vez, ¿vale, chicos? Así que, ¿vamos allá? ¡Vamos allá! La mayoría de las atracciones turísticas de Tbilisi se encuentran reunidas en el centro, están muy cerquita y no hace falta coger transporte público para visitarlas. Pero nosotros estamos bastante lejos del centro, por eso vamos a utilizar el metro, que es súper barato y nos llevará al centro. Pues ya hemos llegado a la Catedral de la Santísima Trinidad, que habíamos leído que era la catedral más bonita de toda Tbilisi y obviamente un imprescindible si visitas Georgia. Pero para ser sincero, la verdad es que la vemos un poquito pequeña y no nos ha llamado tanto la atención como esperábamos. Que no, chicos, que no es esa, que es esta de aquí. Este pedazo de pepinorium, que no sé si se está viendo, esa es la catedral y la verdad es que es inmensa, es una catedral gigante y es que es la tercera catedral ortodoxa más alta del mundo. Se construyó entre el 94 y el 2005, o sea que es una catedral bastante reciente y es uno de los emblemas de esta ciudad. De hecho, desde lejos se puede ver esta catedral a lo alto con la cúpula en dorado, que no sé si será oro de verdad, ojalá que sí, así nos llevamos un cachito. ¡Vamos a verla! Ya hemos salido de la catedral y la verdad es que aparte de ser preciosa por dentro, ha sido un momento súper chulo porque los sacerdotes estaban rezando, estaban ahí cantando y ha sido así muy emotivo todo. Y simplemente decís que para entrar hay que cubrirse, tanto hombres como mujeres. Sí. Los hombres, los pantalones, bueno, te pones, una faldita, si no llevas pantalón largo, y las mujeres, hombros, cabeza y piernas, como en todos los sitios religiosos. Jorge, llevas todo el rato con la boca abierta, ¿querías decirnos algo? Hay varios puntos para entrar a la catedral. No solo hay una entrada, esta que veis aquí, que a priori parecería la principal, diríamos que es la principal, pero no es para la que se accede dentro de la catedral, esa es la otra por la que hemos ido nosotros. Y lo último ya es remarcar que esta catedral está en lo alto de la ciudad y las vistas son, bueno, una maravilla, porque se ve todo absolutamente. De hecho, se ve allí el castillo, donde luego iremos. Estos dos palos que a simple vista no parecen muy apetecibles, el postre típico y se llama chuchela, no sé si lo pronuncio bien, y básicamente están hechos de frutos secos, en este caso este es de nueces y este es de avellana, y están envueltos en una especie de gelatina de jugo de granada, de kiwi, de fruta en general. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está bueno, una nuez, no tiene mucho misterio, está bueno. Por cierto, tener cuidado porque lleva cuerda, ¿vale? No os comáis la cuerda. Un poco incómodo comerse con esto, pero está bien. Nos dirigimos ahora al monasterio de Meteji, que bueno, la ciudad está llena de monasterios, no los vamos a visitar todos, solo los más importantes porque si no, no acabaríamos nunca. La verdad es que la mayoría están ubicados con un poquito de altura y se ven preciosos. Vamos para allá. La verdad que a mí me está encantando la ciudad, a mí me está flipando, porque es que tenemos allí el Puente de la Paz, aquí un monasterio,
Vakhtang Gorgasali, que es el señor este que está a caballo, que ahora contaré leyendas e historias de él. Aquí hay una muralla, hay un globo, que tiene un globo en medio de la ciudad para subir, no sabemos por qué. Tiene castillos, tiene monasterios, tiene todo. A mí me está flipando esta ciudad, me está gustando mucho Tbilisi, muy buena impresión. Es un sitio donde yo no descartaría vivir, ojo ahí. ¡Ojo ahí! Este señor que tenemos aquí detrás era un monarca que vino y fundó Tbilisi. Dice la leyenda que en el siglo V se fundó la ciudad y la fundó él. Hay varias leyendas, nos han contado varias. A ver, que él iba a cazar con un halcón y el halcón cazó un faisán. Los dos cayeron a unas aguas termales y se hirvieron. Y entonces él se quedó tan alucinado, dijo, ¿qué es esto que está pasando aquí? Que llamó a la ciudad Tbilisi, que significa caliente. Bueno, esa es una teoría. Y la segunda teoría de nuestro amigo Vakhtang es la segunda leyenda, no sé cuál es la real, igual ninguna, es que fue a cazar también, este chico le encantaba cazar, y bueno, mató un ciervo. Cayó en las aguas termales y el ciervo resucitó. Se quedó tan alucinado que dijo, pues ya está, la ciudad se llama Tbilisi, que significa caliente. Esto no tiene sentido alguno, pero es lo que nos han contado. Nos vamos a continuar porque nos quedan muchos sitios para ver. Y el teleférico que hay por aquí detrás, queremos cogerlo para subir al castillo este, a la fortaleza, y ver la Madre Georgia, que también está al ladito. Hace un calor tremendo. El puente, hay aquí una callejuela larguísima, está llena toda de restaurantes. Ahora mismo es una pena porque lo vemos todo cerrado, pero por la tarde y por la noche esto se pone así. Paradita técnica porque estamos ya hambrientos y hemos pedido una cosa muy típica aquí, que son berenjenas con salsa de nueces. Vamos a probarlo, esto ya lo hemos probado en otro sitio, pero vamos a ver aquí qué tal está. Es algo que nos gusta bastante. Y luego hemos pedido varios platos típicos. Lo cierto, que siempre que lo habíamos probado estaba más bueno que este. Este no me ha gustado nada. No comments. Fatal. Segundo intento. Hemos pedido el hacharuli hachapuri. Hay tres tipos de hachapuri. Este es muy típico de Batumi. A ver, vamos a ser sinceros. Las otras veces que lo hemos comido, el huevo está un poco más hecho. Aquí lo veo muy crudo. Me está dando un poco de repelús. Está bastante calentito, lo he mezclado con más jodido, creo que me va a quemar. No. Está bueno. Tercer intento. Los dos primeros fallidos. Vamos a ver el tercero, vamos a probar los khinkali. Unos ravioles de aquí, por así decirlo, y dentro normalmente llevan carne, llevan ternera, llevan cerdo. Y nosotros los hemos pedido vegetarianos, que puede ser de queso, de patata o de champiñón. El de champiñón yo os digo que sabe a aire. Entonces nos lo hemos jugado a queso, que nos suele gustar un poquito más. Esta parte de arriba, esto no se suele comer, se lo dejan. Si fueran de carne, se muerde un poquito, se sorbe el líquido, el caldo, y luego se come todo. Aquí, como ser de queso, creo que no hará falta. 3 de 3, chicos, hemos vuelto a fallar. ¡Jo! ¡De lujo! La verdad es que al trasluz se ven bastante vacíos. Los que compramos en el supermercado cerca de casa de patata están buenísimos. Ya os enseñaremos probando eso porque esto, lo siento, no nos gustan demasiado. Bueno, y ya con la barriga llena estamos esperando al Bolt, que bueno, es un coche como los de Uber y todo esto. Y nos vamos a ir a una de las zonas que está ya bastante más alejada del centro a ver un sitio muy chulo. Acabamos de llegar a uno de los lugares más especiales, más extraordinarios, más increíbles, más alucinantes que hemos visto en todo el viaje. No hablamos de naturaleza, sino de algo que han construido, y son las Crónicas de Georgia, que es esto que tenemos aquí detrás. Son 16 columnas de 30 a 35 metros de altura. Se empezó a construir en 1985 y está como que nunca se terminó. Hay muchas imágenes de figuras ahí esculpidas en las columnas estas, y es un poco, según he leído, un poco random, porque igual tienes la cruz de Jesucristo y la vida de Cristo, que igual tienes unos reyes y héroes arriba. O sea, hay un poco de todo. Pero bueno, vamos a ver lo que nos está ya llamando la atención y queremos descubrirlo. Así que, vamos para allá.
son los paletos. La verdad es que es impresionante. Tenemos las expectativas altas porque habíamos visto en fotos que eran muy bonitos, pero es que a medida que vamos caminando se va haciendo más grande, súper imprescindible. Y por lo que vemos es bastante turístico porque está lleno de gente. Vamos a descubrirlo, ¿no? La razón de venir al memorial no era simplemente el memorial. Desde aquí además también se puede ver la playa de Tbilisi. Y diréis, ¿Tbilisi tiene playa? Pues resulta ser que sí. ¡Ahí está la playa! Que no hay playa en Tbilisi, que es el lago más grande de toda la ciudad. Y allí te puedes bañar. Estamos en uno de los sitios más emblemáticos de Tbilisi, que es la Plaza de la Libertad, Liberty Square. Y muchas manifestaciones de las más importantes se han celebrado aquí. Y vamos a continuar. ¡Imágenes! ¡Imágenes! Can't get enough of this drug that they call love. I need to feel like I am home again. You came from above, your wings wider than a dove. La Torre del Reloj fue construida en el año 2010 y allí se ubican los relojes más grandes y los más pequeños de la ciudad. Y además, a final de cada hora sale un pequeño angelillo con un martillo y le da las campanas. Jorge, ¿qué tienes que contarnos de estos dos señores? Pues os cuento que Tbilisi está lleno de figuritas, figurotas y figurotes también, como estos de aquí. ¿Quién son? Los reconoceréis fácil. Son Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, nos dijo una persona que ellos como que se han apoderado un poco del Quijote, que dicen que los españoles le robaron la historia. Y por eso tiene la estatua aquí de los dos. Sancho Panza, Don Quijote y el burro. Rocinante, aquí estamos los tres, ya tenemos la historia completa. ¡Venga ahí! ¡Vamos, chicos! Can't wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, won't you take me home and give me wings to fly? Ya estamos en el Puente de la Paz, uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Tbilisi. Tiene 150 metros de largo y fue construido en 2010 y es de estilo contemporáneo. Y la verdad es que la ciudad de Tbilisi nos está gustando un montón porque tiene mucha mezcla de tradicional y edificios contemporáneos, como puede ser el de Hacienda, este puente o uno que vamos a ver nada más nos giremos. Una de las cosas malas que no nos está gustando, sobre todo de este puente en concreto y de otros lugares turísticos de Tbilisi, es que tienen animales. Por ejemplo, hay un chico allí que tiene un mono aquí para que la gente se haga fotos, un pavo real y un loro, cosas que no entendemos. Y por favor, si a alguien a esta altura de la vida aún le gusta o les ve gracioso hacerse una foto con un animal, pues por favor que se lo replantee un poquito porque nos parece algo fatal. También si paseas por aquí, por este puente, encontrarás infinidad de gente que vende el típico tour en barco. La verdad es que para el que esté interesado, más o menos son unos 30 laris, que serán unos 10-15 euros. Está repleto de gente vendiéndolo. En este parque hay un despliegue brutal, que hay un escenario, ahí hay una pantalla gigante, aquí un escenario que hará un concierto, todo lleno de decorado del Eurobasket. Y es que se juega aquí en Georgia, y es que hoy Georgia juega contra Bélgica en el primer partido. El de hoy no lo juega en casa, lamentablemente, pero aún así estará lleno de ambientazo porque es un partido muy importante para ellos, tal y como nos han dicho, se lo toman muy en serio. Y esto último me lo acabo de inventar porque no nos lo ha dicho nadie. Nos encontramos en el símbolo de la ciudad de Tbilisi, que es la madre de Georgia. Es este monumento que tenemos aquí detrás, que tiene 50 metros de altura. En la mano derecha tiene una espada como símbolo de... El que viene de enemigo, catapum.
se lo carga. Y en la mano izquierda sostiene un tazón de vino que da la bienvenida a los forasteros, a los que vienen como amigos, como se llaman nosotros dos. Nosotros vendríamos a emborracharnos como ya nos hicieron en Ajalsige. Hay dos formas de acceder a ella, que una es pues muy bien cogiendo el teleférico, que por cierto tiene un precio de 2,5 lari, y la otra es subiendo por la montañita, digamos callejeando por el centro histórico, que hay unas escaleritas que van por la montaña y acceder a ella. Es bastante fácil subir, lo que pasa es que pues bueno, nosotros hemos preferido la opción del teleférico para que se vean las vistas tan bonitas. Y desde aquí nos vamos a ir a visitar el castillo, la fortaleza que tiene Tbilisi, así que nos vamos para allá porque nos estamos derritiendo del sol que nos está pegando aquí. Oh, horrible. Nos vamos. We can be alone in the castle in the sky. We can run away, leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Pues el castillo en sí, a ver cómo lo digo. No vale nada, quiero decir, vale desde fuera. Las murallas están bien conservadas un poquito a tramos desde fuera, pero desde dentro, pues las murallas y ya está. Y este pequeño monasterio que hay aquí, o iglesia, capillita, o como lo queréis llamar. Y además que las murallas estas, que se puede pasar por ellas, lo que son la seguridad tampoco la aseguran mucho. Porque, bueno, no tiene ni barandilla ni nada y te caes y te pegas un piñazo que te abre la crisma. Pero para ver las vistas. Y dicen que para ver el atardecer es el mejor punto de la ciudad. Bueno, dicen, a ver, lo decimos nosotros porque ya lo hemos visto un par de veces, así que os lo podemos recomendar. Punto importante, y es que a mis espaldas tenemos una mezquita. Y es que Tbilisi es muy multicultural, porque vamos a encontrar una sinagoga, infinidad de iglesias, de monasterios, y aparte también esta mezquita. Además, esta mezquita, lo curioso que tiene es que nos han dicho que es la única mezquita donde rezan tanto sunitas y chiitas. Suníes y chiíes, es la misma chiíes. Si no me chilles, no sé cómo se dice. ¿Es chiíes? ¿Chiíes? ¿Chiitas? Y es esta de aquí. A ver, no es nada espectacular, pero tiene esa particularidad. Y desde aquí nos vamos a ir a la cascada, que simplemente hay que seguir el caminito y creemos que en 5 minutillos estaremos. Vamos a... ¡Vamos ahí al fondo! Esperemos que os haya gustado el vídeo y nos despedimos con estas imágenes de los baños de sulfuro de Tbilisi, una de las atracciones más famosas de la ciudad que podréis encontrar dentro de estas impresionantes construcciones.